Muy buenas noches, queridos alumnos. ¿Cómo están? Les saluda el profesor Juan Carlos Fernández de Reparación de Celulares. Hoy vamos a dar un tema relacionado a concepto y medición de componentes. Así también vamos a dar otro contenido relacionado a manejo del multímetro digital. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Bien, ahí voy a compartir con ustedes la pantalla. Hoy vamos a manejar un tema súper importante relacionado al manejo del multímetro digital. Vamos a manejar justamente el concepto que tiene que ver con para qué sirve esta herramienta tan importante. Un multímetro, también denominado polímetro tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales tensiones o pasivas, ¿verdad? Como resistencia, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varias márgenes de medida cada una de ellas. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma con alguna variante añadida. Tipos de multímetros. Existen dos tipos de multímetros, los analógicos y los digitales. A continuación hablaremos de cada uno. Primeramente del multímetro analógico. Aquí como vemos en la imagen, el multímetro analógico es así como se ve en la imagen. Los multímetros analógicos son fáciles de identificar porque poseen una aguja que al moverse sobre una escala indica el valor de la magnitud medida. Estos tienen dos tornillos de ajustes, uno que permite ajustar la aguja a cero, posición de descanso, y el otro para ajustar el cero en la lectura de OHM. Sería justamente la forma de medición. Multímetro digital. Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico, dígitos, para leer los valores medidos. Ambos tienen una llave rotativa para seleccionar las magnitudes y los rangos, justamente. Las magnitudes que se encuentran en un multímetro básico son las siguientes: voltaje, que se denomina con la denominación de AC, entre comillas ACB; voltaje, también que viene con la denominación DC mayúscula, DCB, también entre paréntesis; corriente. Corriente viene a ser en mayúscula AC y en la denominación vendría a ser AC-MA, miliampere. Corriente DC, entre paréntesis DC, miliampere. Resistencia vendría a ser el signo que vemos a continuación. Tensión en corriente alterna, también se mide en volts. Tensión en corriente continua, también se mide en volts. Corriente alterna, miliamperes. Corriente continua, también miliamperes. Y resistencia en OHMS. Vamos a continuar un poquito más. Ventajas y desventajas del multímetro digital y analógico. La ventaja de los multímetros digitales consiste en su indicación inequívoca, fácil de leer gracias a estos aparatos. Los errores por una conversión equivocada o fallos de lectura son cosa del pasado. La ventaja del tester analógico permite observar algunos procesos variables, como por ejemplo la carga de un condensador o su descarga. La desventaja es que el tester digital hace un muestreo cada intervalo de tiempo. La desventaja del tester analógico, que es de menor precisión, la cual tiene una gran fragilidad. Para conservarla basta con un pequeño golpe para perderla, dice. Lo malo es que siempre acaba recibiendo uno. Pasos de medidas de voltaje con un tester. Vamos a elevar un poquito más esto. Ahí está. Número 1, encender el multímetro
Paso 2, el seleccionar la parte en la que queremos analizar la medición, voltímetro, amperímetro o ómetro. Paso 3, comprobar que las puntas estén en las terminales correctas, en caso contrario, colocarlas. Número 4, seleccionar el valor más alto de la escala que queramos medir con el selector. Corriente continua. ¿Qué es corriente continua? Viene dice en español, en inglés, DC o Direct Current. Se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, que no cambia de sentido en el tiempo, a diferencia de la corriente alterna. En español dice AC, en inglés Alternating Current. En la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuya su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Por ejemplo, cuando se descarga una batería eléctrica. Seguimos. También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente continua y va por convenio del polo positivo al negativo. ¿Qué es corriente alterna? Vamos a hacer un poquito más de visualización. Corriente alterna abreviada en CA en español y AC en inglés. Alternating current se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, hasta el punto que al hablar de corriente alterna se sobreentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. Utilizada genéricamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corrientes alternas. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y la recuperación de la información codificada o modulada sobre la señal de la corriente alterna. Muy bien, seguimos. Diferencia entre corriente alterna y corriente continua. ¿Cuál es la diferencia? La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua. En el caso de la corriente continua, la elevación de la tensión se logra conectando dínamos en serie, lo que no es muy práctico. Al contrario, en corriente alterna se encuentra con un dispositivo, el transformador, que permite elevar la tensión de una forma eficiente. Bueno, seguimos un poquito más de explicación. Luego vamos a compartir justamente lo importante que es la utilización del tester digital. Medición de resistencia. La resistencia eléctrica es la propiedad que se opone al flujo de electrones, dejando pasar solo una pequeña cantidad dependiendo de la capacidad de la misma resistencia. El exceso de electrones que pasan por la resistencia son liberados en forma de calor. Los siguientes métodos son los más utilizados cotidianamente para determinar la resistencia eléctrica en un circuito o el valor de la misma antes de ser implementada en dicho circuito. Aquí explica básicamente una ley, la ley de OHM. La ley de OHM se resume en la aplicación de una simple fórmula con la cual no solo se puede determinar el valor de la resistencia eléctrica, sino también del voltaje y de la corriente. Para esto solo basta con la siguiente fórmula, la cual es
R es igual a V sobre I, donde R es la resistencia, V es el voltaje e I es la corriente o intensidad. Procedimiento. Supongamos que tenemos un circuito con que funciona con 10 volts. Además, de esto tenemos una corriente de 2 amperes. Al tener dos datos, solo basta dividir el voltaje con la corriente de la siguiente manera. Bueno, dice entonces, resistencia es igual a 10 volts sobre 2 amperes, dando como resultado una resistencia de 5 ohms. Con este sencillo cálculo podemos saber cuál es la resistencia eléctrica necesaria para mantener la estabilidad de nuestro circuito. Además, a partir de esto y con la aplicación de otras fórmulas, se comienza a implementar el diseño de circuitos. Identificar el valor de una resistencia por su código de colores. Medir condensadores. Para medir condensadores de pequeño valor, cerámicos o poliéster, conecte las puntas del multímetro a cada una de las patas del condensador. Este no deberá marcar ninguna continuidad. Si lo hace es porque el condensador está en cortocircuito o dañado. Para comprobar condensadores eléctricos, conecte las puntas del multímetro de igual forma. Inicialmente debe leerse el valor de 0 o pasar tiempo va aumentando este valor hasta que es infinito. Aparece en 1, dice acá a la izquierda. Vamos a verificar un ratito más. Vamos a ver la imagen. Bien. Este tipo de elementos casualmente lo encontramos en placas relacionadas a televisores, radios, computadoras. Nosotros también manejamos estos tipos de condensadores, pero los condensadores en telefonía móvil son mucho más pequeños. Eso vamos a ir analizando en el transcurso de las clases posteriores. La mayoría de los multímetros digitales no traen la opción para medir condensadores, pero se puede lograr medir condensador con multímetro digital con el circuito presentado aquí. El circuito para adaptar el multímetro digital para medir condensadores es muy sencillo y puede ser fabricado en 1 o 2 noches libres. Puede pasar en un fin de semana muy entretenido una vez comprobados y obtenidos todos los elementos. Es una buena inversión hacer su metro de capacidad, pues le ayudará a medir los condensadores con el multímetro digital cuando tienen sus valores borrados. Si no se tiene el diagrama eléctrico del equipo y necesita verificar la capacidad, esta solución eléctrica le ayuda. En la imagen que aparece abajo se puede apreciar el circuito para medir capacidad o medir el condensador con multímetro digital, el cual es muy sencillo. Bien, vamos a seguir observando un poco más. Aquí vemos justamente un mapa esquemático de circuito. Partes del circuito para medir condensador con el multímetro digital. Circuito integrado regulador del voltaje, un conmutador de simple polo, simple tiro. Y aquí hay una variedad de componentes de la placa del circuito que podemos ir midiendo de acuerdo a su capacidad de funcionamiento. Pruebas de diodos. Determinar si un diodo está en buen estado o no es muy importante en el trabajo de un técnico en electrónica, pues esto le permitirá poner a funcionar correctamente un circuito electrónico. Pero no solo son los técnicos los que necesitan saberlo. En el caso del aficionado que está implementando un circuito o revisando un proyecto, es indispensable saber en qué estado se encuentran los componentes que utiliza. Nosotros básicamente con la utilización del tester lo que vamos a comprobar es la función de cada componente, lograr saber si por medio de la continuidad podemos saber si va a seguir funcionando dicho componente o definitivamente está en cortocircuito, estamos hablando, para poder reemplazar necesariamente dicho componente con un repuesto mejor. Hoy en día existen multímetros
digitales que permiten probar con mucha facilidad un diodo, pues ya vienen con esta opción listos de fábrica. El método de prueba que se presenta aquí en el método típico de medición de un diodo con un multímetro analógico, el que tiene una aguja. Para empezar, se coloca el selector para medir resistencias, ohmios y ohms. Sin importar de momento la escala, se realizan las dos pruebas siguientes. Bien. Aquí básicamente lo que muestra son cómo se divide justamente en el diodo el sentido de la corriente, dice acá. Perfecto. Y también se observan partes del diodo, que es lo que es el cátodo y ánodo. Se coloca el cable de color rojo en el ánodo de diodo, del lado de diodo que no tiene la franja, y el cable de color negro en el cátodo. Este lado tiene la franja. El propósito es que el multímetro inyecte una corriente continua en el diodo. Es el proceso que se hace cuando se miden resistores o transistores también. Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, aquí por ejemplo ya adelantamos un poquito lo que va a pasar en el próximo capítulo, que es concepto y medición de componentes. Nosotros analizamos justamente en este capítulo de hoy la unidad que habla acerca del manejo o trata acerca del manejo del multímetro. Existen dos clases de multímetros, uno que es analógico, que utiliza la agujita, y el otro es el multímetro digital, el que tiene la pequeña pantalla LED, y ahí se emiten unos numeritos que para nosotros son elementales al momento de conocer si nuestro repuesto va a seguir funcionando o tenemos que reemplazar dicho repuesto dentro de nuestro teléfono. Otro tema muy importante, ¿qué más podemos saber con cuál sería la función también de nuestro tester con los teléfonos? Hay veces que nuestra batería no resiste más y queremos saber por medio del tester si realmente va a seguir teniendo una buena carga o definitivamente tendríamos que reemplazar la batería del teléfono. Recordemos que la batería de cada teléfono son muy parecidas a las baterías de los autos en cuanto a su durabilidad. Podemos cambiar cada un año dependiendo del uso que tengamos de nuestro teléfono celular, pero así también no tenemos que descuidarnos de cómo está funcionando. Si realmente ya no resiste la batería, definitivamente, y gracias al tester, por medio de la continuidad, porque eso tenemos que medir por medio de la continuidad y saber qué números nos saltan en la pantalla LED, con el fin de, por lo general se reemplazan las baterías de los teléfonos después de un año. Esa es la recomendación. Bueno. Mauro Fariña, muy buenas noches. ¿Estás ahí? Buenas noches, profe. Sí, sí. ¿Ya participaste en las asistencias? ¿Cómo? ¿Ya participaste en las asistencias de las clases, digamos, allá en Villeta? No, no pude. Te esperamos el sábado. El sábado vamos a Sí, sí. tener, a partir de las 10 de la mañana en adelante, vamos a tener almuerzo, vamos a tener merienda para la gente que va a querer venir de repente, Sí, voy a poder, voy a poder. sí, si va a necesitar de repente alguna asistencia. De hecho, vamos a tener prácticas relacionadas al desarme de los teléfonos y cómo se ve por dentro los componentes, conocer los componentes, ponerle los nombres, entre otras cosas. Dale, dale, profe. ¿Pudiste escuchar algo de la clase de hoy? Sí, sobre el multímetro digital. ¿Cada cuánto cambiar la batería? Sí. Y cómo el multímetro reacciona con el, o sea, mide el calor y todo eso del dispositivo. Así mismo es, Mauro. Nosotros, cuando recibimos un teléfono que se apaga, por ejemplo, y que no sabemos al colocarle o cambiarle de vuelta
una batería que tenga carga o cargamos con un cargador universal en la batería y volvemos a probar por qué no enciende el teléfono y tampoco vuelve a encender. Siempre es recomendable primero y antes que nada utilizar el multímetro digital por medio de la opción que dice continuidad, la perilla. Entonces, como que ubicamos dentro de la opción de continuidad. Eso lo que nos va a permitir a nosotros es conocer del por qué posiblemente no esté encendiendo el teléfono. Si nos da un resultado superior a los 1000 en números, significa que la placa está en buen estado o todavía tiene posibilidades de encender. Aunque si los resultados en la pantalla LED del multímetro salen menos de 800 aproximadamente en números, lo que va a significar es que dicho teléfono está en corto, tendrá algún tipo de cortocircuito derivado en alguna área en particular en el teléfono. No sabemos si fue por alguna caída, no sabemos si fue por algún ingreso de líquido, no sabemos si fue porque el teléfono tenga humedad, y eso con eso nos ayuda el tester a determinar si hay algún corto o no en el teléfono. María Montiel, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? María Sí, Montiel, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. súper bien. Contanos, María, ¿pudiste escuchar algo de la clase? No escuché reciéntito, no me ingresé, profesor. ¿Pudiste ir a la ciudad de Villeta, digamos, al lugar donde estamos haciendo las... Sí, sí, estuvimos ahí. A ver, eh, en otras fechas, yo creo que hoy es jueves. Bueno, a partir de mañana viernes y el día sábado vamos a estar desarrollando algunas prácticas in situ allá en la hora social para que ustedes ya puedan desarmar los teléfonos, no se olviden de llevar sus teléfonos los que puedan asistir. Y también el día sábado tendremos clases a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que puedan continuar con la posibilidad de conocer un poco más de cómo se reparan los teléfonos. Y mañana era que vamos a desarmar los celulares, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Preferiblemente no te olvides si tenés algún teléfono roto o si tenés algún teléfono que quieras desarmar, que no esté, digamos, encendido o no esté encendiendo, puedes llevar para probar. Dale, profe, voy a llevar. Tengo varios. Bien, aquí está ingresando Juan Carlos Salinas. ¿Qué tal, Juan Carlos Salinas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, querido profesor, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Contanos tu experiencia acerca del uso del multímetro digital. ¿Te acuerdas que vos te dedicas justamente a la reparación de PC, por ejemplo? Sí, en esa parte de multímetro yo todavía, profe, no toqué tanto, porque más bien todo lo que es la parte de hardware, lo que yo más o menos manejo, ¿verdad? Todo lo que es limpieza, mantenimiento, pero el multímetro todavía no. Por eso lo que sería muy bueno también que más adelante pueda aprender bastante bien para poder utilizarlo de buena manera. De acuerdo, de acuerdo. Juan Carlos, quiero informarte de que a partir del sábado tendremos un horario un poco más flexible. Podrías, si tenés la posibilidad de estar con nosotros, vamos a tener almuerzo. Bueno, a partir de las 10 de la mañana ya vamos a estar activando hasta las 3 de la tarde. Vamos a tener almuerzo y merienda. Bien. Entonces, Espectacular, profe. Voy a, voy a hacer todo lo posible de irme para la hora que usted está indicando. muchísimas gracias, Juan Carlos. Y a partir de mañana viernes también estaremos realizando algunas pequeñas pruebas con el multímetro digital en la hora social, lugar donde se desarrollan las clases de reparación de celulares, para que ustedes ya puedan probar dichos materiales. Estos materiales que
podamos medir con el multímetro digital van a ser batería, va a ser la resistencia justamente del encendido, vamos a probar algunos botones, vamos a ver qué tipo de lectura sale cuando medimos, por ejemplo, alguna que otra memoria del teléfono, algún tipo de controlador y así. Prácticamente casi toda parte del teléfono se puede medir con el tester, saber qué tipo de lectura tiene, y si no funciona automáticamente nos va a dar un pitido, digamos, el aparato tiene un parlantecito, y cuando algo no funciona directamente, también nos puede dar una lectura el multímetro digital. Ahora, Espectacular, profe. Ahí yo estaremos, ¿no?, para el día de mañana. te agradezco muchísimo, Juan Carlos, porque, a ver, justamente tuvimos también la visita hoy de la coordinación de la supervisión de la SINAFOCAL, y ya acercamos toditos los materiales necesarios para que puedan desarmar con mayor facilidad, con mayor comodidad, todos los teléfonos. ¿Vos tenés, Juan Carlos, algún teléfono que quieras desarmar o con que quieras practicar? Tengo varios, ¿no, profe? Tengo muchísimos. Va a ser importante que vayamos analizando si cuando quieras invertir en esos teléfonos, si conviene invertir para que le puedas sacar ventaja más adelante en la remanufacturación de teléfonos, compra y venta. Sería interesante eso. Exactamente, profe. Tengo unos cuantos, tengo de la marca Samsung, tengo J5, tengo J1, tengo varios que, tengo también un J7 Pro, tengo también un A70, creo que tiene algunas fallitas, así que para que podamos diagnosticar y si es factible para poder invertir en él. Te agradezco mucho por eso, Juan Carlos, porque los teléfonos, o sea, tienen las mismas fallas, o sea, todas las marcas tienen las mismas fallas, y eso para nosotros es una facilidad de que no va a cambiar algo que de una marca en otra, por ejemplo. Sí o sí, si vamos a repasar algunas fallas de los teléfonos. Por ejemplo, cuando una persona te llama, vos recibís la llamada, la otra persona que te llamó no te escucha, no te escucha la voz. Puede ser que sea como falla el micrófono de nuestro teléfono, o también podría ser el auricular de la otra persona, que puede ser que el parlantecito por donde sale el sonido de la voz no esté funcionando. Estamos hablando del otro teléfono. Hay veces que la cámara del teléfono empieza como que a funcionar en una aplicación, pero cuando salimos de la aplicación y queremos usar de forma normal la cámara del celular, no abre. ¿Cuál es la falla? Podría ser que falta actualizar el sistema operativo del teléfono, como así también podríamos intentar reiniciar el teléfono, pero si no funciona, definitivamente, tanto por medio del software no funciona, si reseteamos el teléfono y si no funciona de vuelta, tendríamos que proceder a reemplazar físicamente o a nivel de hardware también, como podemos mencionar, la cámara del teléfono. Otra falla fundamental en los teléfonos suele ser la rotura de pantalla. Eso es típico, eso es lo más común que hay. Cuando tratamos de cambiar un módulo de LCD, siempre va a ser importante conocer la calidad que le vamos a poner al teléfono, si es la pantalla AAA o si es la de mediana calidad, o inclusive podamos comprar un tipo original para que se pueda mejorar la imagen, y al mejorar la imagen de la pantalla del teléfono por dicho display o módulo de LCD de buena calidad, aumenta mejor, digamos, las imágenes. Todo depende de eso. Si sabemos elegir correctamente a partir de mediana calidad, ya estamos dando súper bien en cuanto a la imagen en las cámaras por medio del cambio de pantalla que sea de mediana calidad. Bueno, otra falla muy común también suele ser el reemplazo de ficha de carga. Se descompone fácilmente porque estos teléfonos lo que hacen es, nosotros enchufamos
Bueno, nosotros enchufamos el teléfono y lo más común, la forma de tratar más común, y por qué se descompone muy rápido la ficha de carga, es porque movemos, movemos el cable USB de una forma irregular, agitamos para sacar. Lo ideal es agarrar y estirar. Al estirar esto, hacemos correctamente el desconectar el cable USB o el cargador del teléfono. Pero si nosotros lo que hacemos mal es agitar este cable y después estirar. Eso ocasiona muchas veces, al sacar mal, ocasiona un desgaste importante en el orificio ahí adentro de lo que serían las conexiones entre el cable USB y la ficha de carga. Por lo tanto, se puede agrandar dicho orificio o directamente se puede descomponer las conexiones de forma interna. Hay algunos profesionales que le piden, digamos, al cliente que le deje por un tiempo, qué sé yo, por una hora, y a veces se limpia esa zona y lo que hace es mejorar que ingrese mejor el cable USB al teléfono y por lo tanto haga contacto y cargue normal. ¿Cómo son los cambios de ficha de carga en los iPhone? Tienen que saber que las fichas de carga de los iPhone se le llama abertura tipo C. O sea, tienen un orificio, digamos, que no es igual al del Samsung, al del Huawei. Es totalmente diferente a cualquier otra marca. Estamos hablando de la ficha de carga en cuanto al orificio. Pero muchas veces la técnica más común en cuanto a solucionar ese problema del por qué no carga un iPhone es directamente agarrar una aguja y limpiar. Van a observar que sale una cantidad impresionante de impurezas que a la larga, digamos, se van acumulando dentro del teléfono, puede ser pelusa, arena, polvo, y eso ocasiona que cualquier tipo de cable USB para el iPhone no ingrese correctamente, como que sobra un pequeño espacio en la ficha de carga, justamente en el cable USB, y por eso no quiere ingresar todo, como si fuera que algo le impide. Nosotros vamos a descubrir eso. Cuando tengan un iPhone, vamos a experimentar con uno que sí esté funcionando igual, van a ver la cantidad de suciedad que sale, se puede limpiar eso fácilmente. Pero nosotros como técnicos tenemos que puntualizar la posibilidad de solamente limpiar esa ficha de carga. Pero si no limpiamos, podríamos también cambiar bien eso de una forma, digamos, la pieza en forma de flex para el iPhone. Para el Android u otros vienen en pequeñas fichitas que tenemos que intentar colocarlas con la máquina de soldadura de aire caliente y la soldadura de punta fina. A partir de mañana justamente vamos a estar utilizando ya esas pequeñas máquinas. Ya que tenemos ya todos los materiales preinstalados en el lugar allá, lo que vamos a hacer es desarmar los teléfonos, conocer justamente cómo se dividen los módulos de radiofrecuencia, cómo encontrar el módulo de audiofrecuencia, cómo encontrar el módulo de área lógica. Otro tema súper importante en cuanto a las fallas de los teléfonos es cómo hacemos para solucionar un problema cuando se congela la pantalla de un teléfono y no podemos sacarle la batería porque es un teléfono sellado. ¿Qué hacemos en ese caso? Les voy a mostrar a continuación. Supongamos que el teléfono se quedó en esta posición y nosotros queremos deslizar y no desliza, se queda congelado ahí la pantalla. Queremos apagar el teléfono, no reacciona. ¿Qué hacemos? Tendremos que presionar todos los botones, sea volumen más, volumen menos y el encendido. ¿Qué va a ocasionar eso? Vamos a hacer lo que técnicamente se le llama un encendido forzado o un apagado forzado. Ahí yo voy a
presionar todos los botones y vemos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Va a empezar a vibrar el teléfono, ahí ya vibró. Cuando vibra yo ya soltar, ahí ya solté. Y automáticamente el teléfono empieza a reiniciarse. Si el teléfono se reinicia correctamente, significa que habremos presionado bien todos los botones y este es el procedimiento para solucionar ese problema de que el teléfono se queda colgado, se queda congelado, que no funciona nada, que no podemos mover absolutamente nada. Bueno, en estos momentos, luego de presionar todos los botones, sea volumen más, volumen menos, y el encendido, vuelve a encender el equipo, se reinicia de esta forma. Sería un reinicio forzado, en este caso como le llaman técnicamente, y al momento de encender por completo y si funciona el táctil de vuelta ahí, lo que va a pasar es que habremos solucionado el caso. Pero si no funciona definitivamente en ese aspecto, es probable que tengamos que analizarlo con la gente de flasheo o directamente si está fisurado o golpeado la pantalla o está roto, directamente derivamos como un reemplazo de la pantalla del módulo de LCD. Si me preguntan, por ejemplo, si acá se pierden datos al hacer eso, no se pierde ningún dato, no se pierde ni contactos, ni parte de galería, absolutamente nada. Pero hay otra metodología que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de otros capítulos más, de cómo flashear un teléfono y qué cuidados hay que tener antes de resetear el teléfono de forma manual o de forma interna, hay desde configuraciones. ¿Qué forma lo hacemos y qué puntos hay que tener en cuenta para no fallar en ese procedimiento? Inclusive vamos a aprender también en otros capítulos más a cómo desbloquear algún tipo de cuenta o patrón dependiendo del grado de bloqueo que tenga dicho teléfono celular. Lo más probable es que a partir de mañana en las primeras prácticas que podamos asistirles, vamos a estar mostrando también de qué forma se hacen esos procedimientos de desbloqueo. Algún tip de desbloqueo vamos a hacerlo. ¿Alguien tiene algún teléfono bloqueado? Juan Carlos. No, la verdad que no, profe. No tengo un teléfono bloqueado. Pero ya tuviste esa oportunidad de conocer cómo es un teléfono bloqueado. Sí, ya me pasó ya una vez que una de mi hermana se olvidó de su contraseña, ¿verdad? Y tuvo problemas para poder ingresar, pero hasta ahí nomás. Se mandó a desbloquear, pero esos pasos serían interesantes para poder saber también. Hay que recordar que al momento de flashear un teléfono, que no nos olvidamos la contraseña, el patrón, se van a borrar automáticamente todo el contenido del teléfono. Y también les voy a ir mostrando una aplicación que recupera datos, pero siempre y cuando sea antes del flasheo. Si es que el teléfono está bien todavía y que no esté bloqueado. Podemos recuperar todavía archivos que hemos borrado, por ejemplo. Eso les iré mostrando en las asistencias cuando estén presentes. De mi parte, les agradezco muchísimo por la participación el día de hoy. Mauro. Yo tengo, o sea, mi mamá tiene un teléfono bloqueado que no podemos usar. Sí, en cuando puedas asistir, digamos, a Villeta, en el lugar, lo vamos a analizar. Dale, profe. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Nos vemos pronto. Dale, profe, chao, suerte. Chao, chao.